Imagina que un día te despiertas y no sabes en dónde están las cosas en tu casa, ni quién eres, ni en dónde estás. Este es un caso real que ocurrió en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, perteneciente a Dolores Fernández. Dolores nació en 1888 en la ciudad de Tampico. Era una mujer de unos 28 años aproximadamente, de piel blanca y cabello negro. Estaba casada con Augusto Méndez. Ellos vivían en el barrio de la Isleta Pérez y un día, 20 de marzo de 1916, Dolores desapareció sin dejar rastro. Ese día Augusto salió de trabajar y a las 8 más o menos de la noche llegó a su casa, viendo su casa intacta, pero Dolores no estaba por ningún lado. La buscó en el cuarto, la buscó en el patio y nada. No había señales de forcejeo ni de que algún extraño hubiera querido entrar a la casa y hacerle daño a Dolores. Simplemente desapareció. Cuando abrieron la investigación la inició el oficial Ramón Ortega y se encontró con varios sucesos extraños. El primero fue que encontraron un diario que tenía oculto Dolores y era su diario personal donde decía que a veces sentía que no era ella misma. Continuaron con la investigación de la casa, encontraron debajo del piso, hundido en 50 centímetros hacia abajo, un baúl antiguo. Cuando lo abrieron, encontraron dentro un vestido que se veía con unas manchas amarillentas, lo que la investigación arrojaría después que era sudor. Encontraron un cuaderno donde llevaban las cuentas de la familia, tanto ingresos como gastos que hacían. Lo curioso es que la fecha estaba hasta el día de su desaparición, el día 20 de marzo. También encontraron una carta, que esa carta no revelaron cuál era su contenido, pero la clasificaron en el expediente con una clasificación que era tipo A. Eso se refiere a anomalías que no pueden ser explicadas o que pueden comprometer la seguridad pública. Augusto fue cada vez empeorando su situación mental, ya que se le veía hablando solo y de un aspecto muy deteriorado. Parecía que había envejecido unos 10 años en un mes. Además que empezó a faltar a su trabajo y la gente lo veía muy desorientado. Un día escucharon que Augusto estaba riendo y llorando al mismo tiempo en su casa y cuando entraron a buscarlo, estaba él en medio de la sala, rodeado por 12 platos perfectamente acomodados en un círculo, y estaba gritando y alegando que Dolores había vuelto y que había comido con él, con una expresión de felicidad y de terror al mismo tiempo. A Augusto lo internaron en un hospital psiquiátrico, donde permaneció por cierto tiempo. Mientras estaba ahí, la policía siguió haciendo sus investigaciones y encontraron otro hallazgo turbio y perturbador. Esta vez, volvieron a cavar dentro del piso de la casa y encontraron un segundo baúl. Lo curioso es que parecía un espejo del mismo baúl que habían encontrado meses antes. En él se encontraba exactamente las mismas cosas. Había un vestido blanco, la diferencia es de que ese vestido estaba nuevo. Era idéntico al primero que habían encontrado, pero nuevo y sin manchas de sudor. Había también una libreta justamente de gastos y de ingresos de la familia, pero no terminaba el 20 de marzo como la primera que habían encontrado, sino que seguían las fechas hasta ese mismo día que encontraron la libreta. Y también encontraron una carta con puño y letra de Dolores, donde decía que escuchaba ruidos en el patio y que Augusto decía que eran gatos, pero que ella sabía que los gatos no arrastraban objetos pesados sobre la tierra. Pasaron los años y todo el tiempo pensaron que Augusto realmente había hecho algo malo con su esposa y que le había tronado la cabeza y después ya no quería decir qué había pasado con ella. Y un historiador de apellido Castellanos decidió reabrir el caso en 1954. Ahí encontró muchas cosas extrañas que no sabía que existían en el caso 86, que es el número del archivo del caso de la desaparición de Dolores. La primera fue el testimonio de una vecina que apareció de repente en el archivo. Ese testimonio no formaba parte de la investigación inicial y nunca se había mencionado a esa persona. Ella decía que el día de la desaparición de Dolores vio que había un marco luminoso en el patio de la casa de Dolores. Ella se posó frente al marco luminoso. Lo curioso es de que detrás del marco estaba un patio igual al de Dolores, pero con sutiles diferencias. Por ejemplo, aquí había una palmera y cruzando de aquel lado estaba un rosal. Entonces eran cosas que la vecina no podía creer lo que estaba viendo. Y no solo eso, también estaba una mujer idéntica a Dolores enfrente de ella. Dice que se vieron, extendieron los brazos, se tocaron los dedos y empezaron a fundirse como si se fundiera un material en fuego. No sabe cómo explicarlo. Después hubo un destello
y quedó solamente una Dolores. Ese testimonio fue desechado porque las autoridades pensaron que era una persona que estaba loca o que estaba aprovechando el momento para inventarse alguna historia. También descubrió que el oficial que había iniciado la investigación, el señor Ramón Ortega, había abandonado dicha investigación a tan solo 2 meses después de la desaparición de Dolores. En la solicitud oficial decía que se cambiaba a Sonora debido al clima de Tampico y que le hacía daño. Pero en unas cartas de correspondencia privada entre él y un colega suyo, le decía que realmente abandonaba Tampico porque no podía estar en una ciudad donde las leyes de la naturaleza parecían no seguirse. El doctor Villaseñor, que era el quien atendía a Augusto Méndez en el hospital psiquiátrico, después de su muerte también decidió retirarse para siempre de la psiquiatría y en su lugar se retiró a un monasterio de Puebla y hasta sus últimos días se dedicó al estudio del alma humana y de las posibilidades que hay de que una persona ocupe el mismo espacio físico. Como ven, un psiquiatra abandonó su carrera de toda la vida para dedicarse a algo que Augusto alegaba y estaba obsesionado, que era la posibilidad de realidades alternas. En la casa de Augusto fue también encontrada una pared que tenía arañazos y decidieron romperla, y dentro de la pared encontraron libros de Augusto y cuadernos donde él anotaba experimentos e ideas obsesivas con las realidades alternas. Ahí escribió todos los experimentos que hacía en un dispositivo, el cual nunca indicó cómo era ese dispositivo, pero decía que él colocaba una moneda y que al día siguiente veía cambios en la moneda, por ejemplo, que era otra denominación o otra imagen, y a veces ponía relojes y al día siguiente la marca del reloj cambiaba, cosas así. Dice que también él sentía que Dolores había cambiado y que pensaba que estaban cambiándose entre esposas, entre diversos multiversos. Ya no sabía cuál era su Dolores, ya no sabía si era la misma porque ya no tenía las mismas marcas de nacimiento, su voz era diferente, sus gustos y toda su esencia era diferente. Al final, el historiador Castellanos encontró a la única sobreviviente de esa fecha, que fue una trabajadora doméstica que había trabajado con Dolores y Augusto, y dijo en su lecho de muerte que quería hacer una confesión muy fuerte del caso de Dolores. Dijo que ella y 4 vecinos más habían mentido a las autoridades sobre la información que tenían de lo que habían percibido de Dolores y de todo a su alrededor. Dijo que a veces la visitaban y que las cosas cambiaban de lugar, que un día llegaban y las cortinas eran de otro color, y que Dolores a veces buscaba en cajones como que si no supiera en dónde las cosas estaban en su propia casa, y que también ella comentaba que a veces sentía que no era ella misma y que era otra persona, pero que ella y sus vecinos acordaron y se pusieron de acuerdo para nunca decir la verdad, ya que los iban a tachar de locos a todos, o que los iban a llevar a la cárcel o cualquier cosa. Tuvieron mucho miedo y prefirieron mejor guardar toda esa información. Por último, encontró 2 actas de fallecimiento de Augusto con 2 fechas distintas, con una semana de diferencia. Las actas de defunción tenían firmas de médicos diferentes, como que si un día hubiera pasado ese suceso, un médico legal y todo dio su firma y su matrícula de que estaba haciendo un acta de eso. Pasó una semana, y le pusieron las huellas también de Augusto. Pasó una semana y volvió a pasar el mismo suceso. Otro doctor dio fe y legalidad de que había pasado mejor vida. También tenía las huellas dactilares de Augusto, pero pues, ¿cómo había podido ser eso posible? ¿Ustedes qué opinan, amiguitos? ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Será que había algo alrededor de la casa de Dolores y de Augusto que hacía que todos vieran cosas o abducciones o demonios? ¿Ustedes qué opinan, amiguitos? Cuéntenmelo aquí en los comentarios y nos vemos en otro video.